Y entonces, en otras, la última vez que nos vimos, nos quedamos viendo movimiento, ¿no? Particular movimiento en dos dimensiones. No, perdón, en una dimensión, ¿no? En una dimensión, perdón. Y revisamos movimiento a partir de las gráficas, ¿no? Estábamos checando la interpretación gráfica. Habíamos dicho que podíamos aprender mucho de un movimiento suponiendo que conociéramos la función de posición a través del tiempo. Déjenme lo dibujo bonito. Habíamos dicho que podríamos hacer un conjunto de gráficas, si gustan, más o menos de esta forma, donde aquí por un lado pusiéramos la posición y todas estas nos representan el tiempo, ¿no? Para términos prácticos, estas nada más son gráficas encimadas, una arriba de otra. Bien podríamos ponerlas separadas, aquí la de la posición, acá la velocidad, acá la de aceleración, pero es conveniente, creo yo, utilizar este arreglo de tal manera que nos quede más clara cómo es la dependencia en el tiempo de estas tres cantidades juntas. Bueno, seguramente su libro de física general de su preferencia trae imágenes bonitas al respecto, ¿sí? Entonces ahí supongo que las habrán checado y bueno. Andamos viendo que si teníamos la gráfica de la posición, por ejemplo, una línea recta, podíamos inferir la velocidad y a partir de eso inferir la aceleración. Un movimiento que fuera como una línea recta en esta gráfica tenía una inclinación constante, la cual habíamos interpretado que podíamos considerar como la velocidad, y eso nos implicaba que la aceleración era también constante, que valía cero, ¿no? Porque si no fuera constante, pero si no fuera cero la aceleración, entonces en algún momento cambiaría la velocidad por definición de aceleración. Pero bueno, habíamos dicho que también nos gustaría ver si podíamos replicar el movimiento a la inversa, ¿no? Es decir, a partir de la información que teníamos de la aceleración, obtener la información acerca de las otras dos cantidades relevantes en este tipo de diagramas, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, supongamos que tenemos una aceleración cero. ¿Eso qué nos indica? Que la velocidad no va a cambiar, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, nosotros considerábamos que la aceleración era el cambio relativo entre la velocidad y el tiempo, ¿no? Dicho de otra manera, era cuál era la razón entre un cambio chiquitito en la velocidad y un cambio chiquitito en el tiempo, que habíamos visto que geométricamente se podía interpretar como la pendiente que tomaba la gráfica en algún punto muy determinado, un punto chiquito. Ahora, comentario al margen. Eso vimos que aplicaba para cosas que fueran líneas rectas. Sin embargo, quiero enseñarles algo importante al respecto, ¿sí? A la hora de considerar líneas rectas, una cosa que hay que tener, perdón, a la hora de considerar funciones, por ejemplo, bueno, vamos a poner un poquito más ordenado. Esto habíamos dicho, bueno, símbolo no, que era como la inclinación, ¿no? La pendiente en un punto. Signifique lo que signifique, ¿no? Entonces, para esto vamos a verlo con una función un poco más complicada, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener algo así. La inclinación, esta medida que habíamos interpretado, por ejemplo, si esta fuera la velocidad en función del tiempo, esta cantidad que nosotros definimos como la aceleración en esta gráfica va a ser qué tan inclinada está la gráfica en un punto dado, ¿sí? Si nosotros le hacemos mucho zoom a esta gráfica, es más, si le hacemos todo el zoom que le podemos hacer y nos concentramos en una región pequeña, espero que estén de acuerdo conmigo en que parte de la gráfica se asemeja mucho a una línea recta. Es decir, si le hacemos mucho zoom a la gráfica y nos enfocamos nada más en un cachito de la misma, aquí tenemos una buena aproximación que esto es como si fuera parte de una línea recta, ¿no? Y a esa línea recta le podemos calcular su pendiente. Y esa pendiente va a ser lo que nosotros conoceremos como la aceleración en un punto determinado, ¿sí? Esto de hecho se ejemplifica mejor con GeoGebra, así que si me permiten vamos a revisarlo justamente en la página de GeoGebra. Ok, entonces
aquí está la página de GeoGebra. Si no la conocen, es una página de internet que ayuda a representar datos matemáticamente. Hay otras opciones, pero pues esta es eh, hasta cierto punto la más sencilla de usar. También está Desmos, pero bueno, no nos vamos a meter en eso por el momento. Aquí, por ejemplo, tenemos la función seno, que es una función periódica, oscilante, ondulatoria. Ahí muy bonita, ¿no? Bastante, bastante linda. Y aquí lo que les quería decir es que si nosotros nos acercamos lo suficientemente a un cacho de la gráfica, vamos a poder encontrar que se parece mucho a una línea recta. Es decir, que esta función, aunque es muy ondulatoria y muy curvilínea y todo lo que quieran, si le hacemos mucho zoom, se va a aproximar muchísimo a una recta. Es decir, podemos decir que si nosotros nos enfocamos en un cacho chiquito de la gráfica, ese cacho chiquito de la gráfica, como el que estamos viendo aquí, es parte de una línea recta. Si no me creen, vamos a dibujar aquí una línea recta que tenemos en azul y que si ven se empalma a una excelente aproximación con la gráfica que tenemos. En este caso, alrededor del cero, es prácticamente imposible distinguir la diferencia entre esas dos líneas, entre la línea verde y la línea azul. Obviamente, si nos vamos más lejos y en vez de considerar un cachito chiquito, consideramos la gráfica completa, entonces esta aproximación, que es como le conocemos, ya deja de ser útil, deja de funcionar. Y eso pasa justamente porque nosotros dijimos que se valía decir esto, que nosotros podíamos considerar que la función iba a comportarse como una línea recta siempre y cuando le hiciéramos mucho zoom, es decir, si nosotros nos acercamos mucho a la gráfica. Y eso no solo funciona en puntos bonitos como el cero. En principio nosotros podríamos encontrar líneas rectas de tal manera que si le hacemos mucho zoom a la gráfica, pareciera que la gráfica forma parte de esas líneas rectas. Esas líneas rectas que cumplen esa particularidad, esa propiedad fundamental de parecerse mucho a la gráfica, la conocemos como recta tangente a la gráfica en algún punto. ¿Sí? Si quieren eso lo escribimos abajo, en las notas, mejor dicho. ¿Sí? Acá si gustan les extiendo esta cosa y aquí ponemos que esto lo conocemos como la recta tangente a la gráfica en un punto. Si gustan el punto lo ponemos acá, el teorema de punto gordo, acá un puntote. Ese punto es al cual se parece la recta que pasa por ese punto y que se parece mucho a la gráfica cerquita de ese punto. ¿Sí? Y ahora, ese tipo de aproximación, este tipo de consideraciones, encontrar este tipo de rectas es muy útil porque podemos obtener mucha información de una gráfica si conocemos este tipo de rectas. Y ese es en gran medida el trabajo del cálculo diferencial. Todavía no nos metemos de lleno en eso, pero bueno, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Al parecer no. Bueno, entonces proseguimos. Una recta que va a ser tangente a la gráfica en un punto. Entonces, el estudio del cálculo y hermanamente relacionado con eso, el estudio de la física en muchas situaciones, es encontrar toda la información que podamos de estas gráficas, perdón, de estas rectas y a partir de estas rectas, ¿sí? Porque nos permiten, por un lado, si nosotros conocemos la información de las rectas, conocemos la información de la gráfica y viceversa. Muchas veces se cumple que si conocemos la información de la gráfica, podemos obtener la información de las rectas, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que estamos viendo a la hora de pasar entre posición y velocidad de aceleración o viceversa. El camino contrario se ocupa, bueno, lo trata, mejor dicho, la otra rama del cálculo, la cual conocemos como el cálculo integral, ¿sí? En el cálculo diferencial lo que hacemos es que pasamos de la gráfica a las líneas tangentes, decimos a las rectas tangentes, y a partir de ellas obtenemos información. A partir de la gráfica calculamos, o bueno, a partir de la función obtenemos su derivada. El análisis inverso, a partir de la derivada obtener la función, le compete al cálculo integral. Entonces, si gustan, vamos a ponerle otro colorcito aquí nada más para que se vea
bonito y para dónde vamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos decir que aquí lo naranjita, de lo que se trata, del cálculo diferencial, y lo rosita, si gustan, vamos a decir que lo trabaja el cálculo integral. Ahora, no se espanten por eso, sé que son matemáticas que son en principio, bueno, que parecieran en principio bastante avanzadas. Sin embargo, les insisto, si las tratamos con cuidadito y poquito a poco, no son más complicadas que los problemas algebraicos. Y de hecho, en muchas situaciones, los problemas de cálculo pueden inclusive ser más sencillos, al menos a la hora de tratarlos computacionalmente, que problemas algebraicos. Al menos los del cálculo diferencial. Los problemas de cálculo integral sí son más complicados, como nos vamos a dar cuenta dentro de poco. Y dicen que todo bien, bueno, sí, proseguimos. No hay nadie que quiera entrar. ¿Por qué me sonó? Sí. Va, perfecto. Entonces, continuando. Habíamos dicho que queríamos sacar a partir de la aceleración la posición, ¿no? La velocidad. Y bueno, vamos a hacer eso ahorita otra vez. Déjenme vuelvo a hacer eso y si gusta mejor lo escribimos, ¿no? Ahora, obtener, si gustan, la posición y la velocidad a partir de la aceleración. Que, que vamos a denotar solamente con la letra A para irnos acostumbrando a los simbolismos que se suelen ocupar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí si me disculpan, vamos a hacerlo un poquito más rápido esto para no tomar tanto tiempo, que es aproximadamente así, las gráficas que teníamos. Acaba el tiempo, acaba la posición en X, la velocidad y la aceleración. Estrictamente esta sería la velocidad en X y la aceleración en X, como vamos a ver más adelante, pero bueno, de momento con esto bastará. Ahora, si conocemos la aceleración, por ejemplo, decir que vale 0, habíamos visto la clase pasada que eso nos implicaba que la velocidad no cambiaba, ¿no? Es decir, que la velocidad era constante. Sin embargo, un problema a partir de este análisis es que aunque la velocidad no cambie, que es lo que podemos deducir a partir de que la aceleración vale 0, no podemos saber cuánto vale la velocidad, ¿sí? Y eso es un problema fundamental del cálculo integral, que nosotros, aunque conozcamos información acerca de una derivada o acerca de la inclinación de una gráfica, no podemos saber su valor exacto, porque hay muchas gráficas que comparten las mismas inclinaciones. Y para eso permítanme dibujarles aquí varios ejemplos. Tanto esta línea recta de ahí, en verdecito, como la de azul, como la que voy a poner ahorita en rojo, como la que voy a poner ahorita en rosa, como la que voy a poner ahorita en naranja, etcétera, comparten que todas tienen una velocidad constante, es decir, ninguna de estas cambia en el tiempo. Digo, suponiendo que estas son rectas, ¿verdad? Les pido que me crean. ¿Sí? Entonces, ninguna de estas cambia en el tiempo. Entonces, todas estas cumplen que tienen aceleración constante. Entonces, si gustan, lo ponemos aquí. Todas. Aceleración constante e igual a 0. Disculpen. Tienen aceleración 0. Y esto acá es una cuestión importante. Signote de admiración. No podemos distinguir entre una y otra solamente sabiendo que tienen que tener aceleración 0. Y es por eso que en este tipo de problemas nos queda siempre una incógnita que va a estar determinada por el problema en particular que estemos considerando. Y bueno, por lo mismo, a partir de esa información podríamos obtener muchísimos tipos de rectas, porque recuerden que esta velocidad que vimos que era constante, lo que nos decía era la inclinación de la gráfica a partir de aquí, ¿sí? Entonces bien podríamos tener una gráfica que fuera así, otra que fuera así, otra que fuera así, otra que fuera así, y etcétera, ¿no? Todo eso simplemente está dependiendo de cómo, bueno, de cuál sería en principio estas velocidades diferentes que podemos obtener que cumplen que todas tienen la misma aceleración, la aceleración cero, la aceleración nula. Y esto se cumple ahorita para cuando tienen aceleración nula, pero también se cumple en general cuando tienen la misma velocidad, ¿sí?
Podemos obtener muchas gráficas con la misma forma, pero no necesariamente ubicadas en el mismo lugar del plano cartesiano. Y es por eso que no podemos hacer que este tipo de problemas se resuelvan a la inversa. Al menos no resolverlos completamente sin saber datos extra del sistema que estamos considerando. Ese tipo de datos extras se conocen como condiciones iniciales del sistema. No necesariamente iniciales, pero son las que solemos conocer, así que son las que solemos utilizar. Entonces, bueno, ya vimos que de regreso no se vale, al menos no tal cual, ¿no? Podemos inferir cosas, pero de ahí no nos podemos mover mucho. Bien, ¿y alguna duda al respecto? Pues parece que dicen que no. Cualquier cosa ya saben que me pueden interrumpir, ¿eh? Ahí con confianza. Entonces, bueno, retomando. Una última cosa que me gustaría tratar con ustedes acerca de esta interpretación gráfica es cómo se ven las gráficas de un movimiento con aceleración constante, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que no podíamos resolver el sistema completamente si nada más tenemos información sobre la aceleración o sobre la velocidad, ¿sí? Es decir, si hacemos este tipo de arreglos, nosotros podemos movernos sin complicaciones de arriba hacia abajo, es decir, podemos ir para abajo, podemos pasar de la posición en la velocidad y de la velocidad de aceleración sin perder, bueno, sin problema. Es decir, si conocemos la posición y ya tenemos determinadas hasta cierto punto la velocidad y la aceleración. Sin embargo, no podemos determinar la velocidad. Ocupamos más información para llegar a ese punto. Es fácil bajar, pero no es fácil subir, haciendo la analogía. Entonces, bueno, hay un tipo de movimiento muy importante en la cinemática, que de hecho es básicamente lo que ocupa toda la cinemática al nivel de las Olimpiadas básicas, a nivel de física que se ve en prepa, al menos en nuestro país, que es la cinemática con aceleración constante. Con aceleración constante. Y bueno, ahí qué es lo que nos dice esto. Bueno, ahí nos está diciendo que la aceleración va a ser una constante. Si ustedes recuerdan el movimiento anterior que considerábamos, teníamos que la posición era, perdón, que la velocidad era constante, ¿no? Es decir, que era una línea recta horizontal. Ahorita nos está diciendo que vamos a tener el mismo comportamiento, pero con la aceleración en vez de con la velocidad, ¿sí? Es decir, lo mismo, pero más caro o más barato, como quieran ver. Pero bueno, entonces, retomemos, retomando. A nosotros nos gustaría ver qué es lo que podemos inferir a partir de esta información. Por ejemplo, aquí supongamos que la aceleración vale a cero. A cero porque pues es un número, un nombre bonito para poner a la aceleración. Le podríamos haber llamado Pedro a la aceleración, pero pues no es como que aceleración se parezca mucho a una persona. Entonces, bueno, a cero como aceleración original o como gusten interpretarlo. Y si gustan verlo de manera numérica, podemos decir que vale, por decir algo, 1 metro sobre segundo cuadrado. 1.0 metros sobre segundo cuadrado. ¿No? Por decirle algo, por ponerle algún valor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos de la aceleración? Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la podíamos ver a la aceleración como esa razón, ¿no? Un pequeño cambio en la velocidad con respecto a un pequeño cambio en el tiempo, ¿sí? Ese pequeño cambio en la velocidad es lo que nos determinaba, si recuerdan, lo que habíamos visto antes, la pendiente, ¿no? La pendiente en un punto de la gráfica que estemos considerando. Es decir, si nos agarramos la gráfica, que todavía no sabemos cómo se ve, agarramos un puntito, ¿no? De esa gráfica y nos acercamos mucho, mucho, le hacemos zoom, vemos que se va a aparecer a una línea recta que pase por aquí y que su pendiente va a estar determinada por el valor de esta aceleración, ¿no? Es lo que estábamos viendo, que podíamos relacionar este tipo de cantidades que se vieran de esta forma
con las gráficas correspondientes a partir de la aceleración, pero a partir de la pendiente. Pero bueno, entonces, nosotros, ¿qué sabemos aquí? Sabemos que tiene aceleración, ¿no? Es decir, que va a tener cierto cambio y que ese cambio no va a ser cero. Y no va a ser cero porque aquí ya no estamos diciendo que no vale cero, sino que vale 1 metro por segundo cuadrado, ¿no? No está pegado al eje de las X, ¿no? Bueno, en este caso del tiempo, mejor dicho. Pero bueno, ahora, ¿qué podemos inferir al respecto? Si ustedes recuerdan, en el caso anterior, cuando teníamos la velocidad constante, lo que teníamos era que el movimiento se veía como una línea recta, ¿no? Una cosa importante, de la misma forma que no podíamos distinguir entre varias velocidades que cumplieran que tenían aceleración cero, es decir, que no cambiaran, tampoco podíamos distinguir entre distintas rectas, ¿no? Que tuvieran la misma velocidad. Porque en principio, aunque escogiéramos una velocidad, es decir, una pendiente de esta recta, hay una infinidad de rectas que cumplen que tienen la misma pendiente. Nosotros podemos trazar todas las rectas paralelas que queramos a esa y van a cumplir que tienen la misma pendiente. Es decir, que tienen la misma velocidad, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es que tenemos que, a partir de condiciones iniciales del sistema, poder elegir entre una de todas esas rectas. En principio, a partir de la matemática no podemos pasar de decir, tenemos por decir alguna velocidad así, a decir el movimiento se representa con una gráfica así, ¿no? Porque también podría representar ese tipo de movimiento cualquier recta paralela a esa. ¿Sí se entiende ese punto que les estoy diciendo ahí? Sí, bueno, entonces proseguimos. Ya saben, cualquier duda, hablen o escríbenle en el chat sin miedo, por favor. Entonces, bueno, entonces, retomando, lo que quiero que vean es que de la misma manera que estábamos considerando antes estas dos, la posición y la velocidad, podemos ahora considerar la velocidad y la aceleración, porque a fin de cuentas se definen de maneras completamente análogas, ¿no? Si ustedes recuerdan, definíamos la velocidad así como cómo cambiaba un poquito la posición con respecto a un poquito el tiempo. Y la aceleración con cómo cambiaba la velocidad con respecto a un poquito en el tiempo, ¿no? Es exactamente el mismo tipo de definición, nada más que con una cantidad diferente. Entonces esperamos que el movimiento perdón, que la gráfica que tengamos acá de la velocidad en función del tiempo se vea como una línea recta, con la pendiente determinada por el valor de la aceleración, que en este caso es de 1 metro por segundo cuadrado, ¿no? Es decir, esperemos que esta cosa tenga pendiente 1, suponiendo que esto lo midamos en metros y esto es en segundos, ¿no? El tiempo. Pero bueno, les decía yo que como en el caso de la posición, no podemos distinguir entre muchas líneas paralelas que nos podrían en principio determinar la función de velocidad. Y entonces, nosotros no podemos, les digo, pasar de una aceleración a una velocidad. Pero, bueno, supongamos, para simplificar un poco la situación, que conocemos en efecto la condición inicial que les estoy diciendo. Es decir, supongamos que también tenemos aquí una velocidad en algún momento determinado, por ejemplo, en el momento en el que el tiempo vale cero, es decir, cuando estos ejes se cruzan, ¿sí? En este momento, por ejemplo, perdón, en que el eje X vale cero, perdón, hay una pequeña error conceptual. El momento en el que el eje del t vale cero, es decir, cuando en t igual a cero, podemos tener cierta velocidad inicial, una v0 si gustan. Y esa puede valer, si les gusta, 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Nada más ahí estoy inventando el valor, pero lo que me interesa que quede claro aquí es que suponiendo que tenemos ese valor, entonces ya podemos distinguir cuál de todas las rectas posibles es la que nos va a servir, la que nos va a servir para trabajar con
Este sistema, suponiendo que conocemos la velocidad inicial, va a ser la que tenga la pendiente descrita por la aceleración. Es decir, que va a cumplir lo que nos dice su derivada, si me permiten usar esa palabrota, es decir, si va a cumplir el comportamiento que nos dice esta relación de acá, y que va a pasar a través de este punto, ¿sí? A partir de eso nosotros ya podemos distinguir qué tipo de, bueno, cuál de todas las rectas posibles va a ser la que nos vamos, lo que nos va a servir para trabajar con este problema. Entonces, bueno, moraleja, para subir en este tipo de diagramas ocupamos más información de la que teníamos cuando que bajábamos, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, prosiguiendo, el siguiente análisis lógico, si me permiten, sería intentar hacer lo propio para la posición, ¿sí? Pero bueno, antes de eso, me gustaría ir escribiendo un poquito las fórmulas importantes que vamos a estar trabajando ahorita en Cinematic. Pero si gustan, vamos a poner aquí un rectanguloto y, bueno, mejor de este otro lado, acá, un rectángulo, y ahí vamos a escribir algunas fórmulas, ¿no? Como un mini formulario. Entonces, si gustan, aquí le vamos a poner, este va a ser el formulario de cinemática con aceleración constante. Nota al margen, constante generalmente se abrevia con esas tres letras, CTE. Y eso nomás nos indica que no cambia, ¿sí? Es un poquito de notación que suele ser bastante útil. Entonces, bueno, ahora, dijimos que la aceleración era constante, ¿no? Entonces, justamente vaya, la fórmula, si gustan, fundamental de la cinemática con aceleración constante es que la aceleración va a ser constante y esa aceleración va a ser igual a la aceleración que tenga en algún momento determinado, si gustan del instante cero, cuando el tiempo vale cero. Dicho de otra manera, si conocen la aceleración en un momento del recorrido, en un momento, en un segundo del movimiento, lo conocen para todo el movimiento, porque esa aceleración es constante. Puede parecer obvio, pero a veces es importante tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración y recordarlo. Luego, la velocidad en un movimiento de este tipo, vimos que se ve como una línea recta, ¿no? Como habíamos visto antes, ¿sí? Y entonces, ¿qué inferimos a partir de eso? Podemos encontrar, si gustan, una fórmula general para cómo se ve la función de la velocidad en función del tiempo, siempre y cuando tengamos que la aceleración es constante, ¿sí? De la misma manera que arriba veíamos bueno, aquí no veíamos, la vez pasada veíamos que la ecuación de una recta, ustedes me dijeron, era de la forma y igual a mx más b, ¿no? Una recta. En el caso de la velocidad, lo que vamos a hacer es decir, bueno, nuestra función, nuestra y, tiempo, ¿no? Ahora, quedamos que la pendiente iba a ser esta cosa, ¿no? Esta razón, ¿sí? Eh, esta de acá, perdón. Esta razón, la aceleración, ¿sí? Porque la pendiente, la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo va a ser la aceleración, ¿no? Que es la siguiente gráfica, si gustan verlo así. Entonces, bueno, dijimos que esto lo podíamos ver como una línea recta, y una línea recta la veíamos de la forma, una constante, esa constante, la ordenada al origen, la podemos representar, si gustan, con este nombre, como V0, la velocidad inicial, la velocidad original que teníamos al principio, en el origen, ¿sí? Entonces la podemos poner así, V0, que va a ser una constante, que se las noto, esto es una constante, y luego a eso le podemos añadir la término que hace falta, ¿no? De manera que se vea como y igual a mx más b, siendo la b equivalente a este v0, la m siendo la a y la x correspondiendo al tiempo, ¿no? Que es la variable independiente de esta función, ¿sí?
¿Sí se entendió de dónde salió esa fórmula? ¿De cómo lo dedujimos? ¿Vamos bien? Pues parece que sí. Entonces, bueno, prosigamos. Em, dale. Ahorita, bueno, se lo escribo aquí, V0 más AT. Ahorita nos enfrentamos con una situación que va a ser un poco más compleja, porque bueno, ya tenemos esta, si gustan, esta velocidad, ¿sí? Eso está súper bien, muy bien, chido, pero lo que nos hace falta es a partir de esto encontrar la posición y esto ya no se parece a la situación que teníamos antes, porque ahora ya lo que nosotros sabíamos era pasar de una línea recta a una línea horizontal, ¿no? Es decir, nosotros podíamos como que bajar en este tipo de diagramas, de tal manera que pasábamos este tipo de inclinación a una recta horizontal. Y eso funcionaba muy bonito, ¿no? Va, hasta ahí bien. Sin embargo, nosotros ya no sabemos, al menos a partir de lo que veíamos antes, cómo pasar de una línea no plana, pues una línea con cierta pendiente, a otra cosa, ¿no? Esta pendiente, esta siguiente función, no sabemos cómo se va a ver. A lo mejor hace algo raro, a lo mejor se va para arriba, a lo mejor se va para abajo, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que va a cumplir esta cuestión de aquí, que su inclinación en un punto determinado va a seguir esta función de aquí. Es decir, su inclinación va a estar cambiando con respecto a qué coordenada estemos considerando, ¿sí? No va a tener acá, ¿sí? Es más, si nos vamos a cierto punto más para atrás, esa inclinación va a llegar a ser cero, ¿sí? Porque en ese punto la velocidad va a valer cero, lo que nos indica que eso ya no se está moviendo en ese punto. Y si nos vamos más para atrás, esa inclinación tendría que ser negativa, porque la velocidad en este cacho de acá es negativa. Es decir, que va para abajo en vez de ir para arriba. Entonces, en principio, a partir de esa información podríamos obtener cierta información a partir de la gráfica, que si me permiten voy a escribir un poquito más abajo para evitar eh, llenar demasiado esas partes de arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer probablemente la deducción más linda que en lo que llevamos del curso, al menos matemáticamente hablando. Y bueno, vamos a tener que queremos pasar de cómo se ve en principio una línea recta en el mundo este de las inclinaciones, de las derivadas y demás. Queremos pasar de una línea recta, que si me permiten voy a poner acá por simplicidad, ¿no? Que va a ser V, va a ser V0 más AT, ¿no? Donde V0 es la ordenada al origen, que ahorita se sale un poquito del dibujo, pero si la pusiéramos estaría como que por acá, ¿no? V0 sería este valor que toma la función en esta parte de hasta acá, donde intersecta al eje vertical, en este caso al eje de la velocidad, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo se. Aquí una forma interesante de ver esto es con lo que les decía anteriormente, ¿sí? De que cuando pasábamos de arriba hacia abajo en un tipo de estos diagramas, utilizamos el cálculo diferencial. Es decir, nosotros usábamos este tipo de expresiones, ¿no? Que tenía que ver con la derivada en función del tiempo, ¿no? Este pequeño cambio en una cantidad comparado con un pequeño cambio en otra, ¿no? Esa razón de cambios nos decía que tan inclinada estaba la gráfica y nos indicaba cómo se veía una a partir de la otra.
Ahorita vamos a intentar ver más o menos intuitivamente cómo funciona el cálculo integral, es decir, el camino inverso para pasar de una gráfica que esté más abajo, si gustan, a una que esté más arriba. En este tipo de diagramas que les estoy enseñando, en una que tenga menos información a una que tenga más información, siempre y cuando conozcamos cierta información extra que nos permita elegir entre una de muchísimas gráficas posibles. Pero bueno, para eso me gustaría que viéramos algo, ¿sí? Algo al respecto de las gráficas que sí conocemos. De esta de acá, por ejemplo, ¿sí? Aquí, si ven eh, la forma, por así decirlo, que tenemos abajo de una de estas gráficas de velocidad no va a cambiar. Si me permiten, se lo pongo de este lado, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí y vamos a estudiar lo que pasa con la velocidad y con la aceleración. Nuevamente, las dos dependen del tiempo. Ahora, la velocidad, nosotros suponíamos que teníamos aceleración cero, ¿no? Aceleración nula. Entonces la velocidad iba a ser constante, ¿no? Y ahora, ¿eso qué nos implica? Bueno, si lo vemos de esa forma, podemos ver que como que la gráfica que tiene la velocidad no va a cambiar de forma. Es decir, va a seguir formando este rectangulito, si gustan, que tenemos aquí. Y vamos a ver que las formas que hacen las gráficas con los ejes, es decir, este tipo de dibujitos que forman, van a ser de muy grande importancia, porque esos dibujitos nos van a permitir saber mucho a partir del comportamiento de la gráfica. Sí, pero bueno, vámonos poquito a poco. Sí, entonces, cuando no cambiaba, teníamos un rectangulito, ¿no? Un rectangulito constante, pues que se mantenía como rectángulo y que no cambiaba. Importante ver eso como un dibujo, como una figura geométrica, porque vamos a trabajar con eso. Entonces, tenemos que lo podemos ver como un rectangulito, ¿no? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Es un rectangulito, todo está bien, todo está bonito. Ahora, la cuestión es que las cosas cambiaban cuando teníamos una aceleración no nula, es decir, cuando teníamos algo que se veía así, despegado del eje del tiempo, ¿no? De este de acá. Todo perfecto. Ahora, para empezar con una situación sencilla, permítanme comenzar con el caso en el que esta gráfica pasa por el origen, es decir, en el que v0 es igual a 0, para que podamos ver de manera un poquito más pura, si gustan, cómo es que se ve esto, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí un poquito más a profundidad, probablemente se lo tendría que haber hecho más abajo, pero bueno. Ahora, aquí esta parte, la aceleración, pues no es nula, ¿no? Y aquí quiero que noten algo. La figura que esto dibuja ya no va a ser un rectángulo, sino que ahorita nos va a dibujar un triángulo. Y eso va a ser interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, antes de eso, permítanme retomar la parte del rectángulo, ¿no? Que si gustan lo vemos con estas líneas que tenemos acá arribita. Por ejemplo, si nos enfocamos en la línea roja, nosotros vemos cuánta área del rectángulo tenemos, como si fuéramos avanzando, como si fuéramos recorriendo una película. Es decir, si tuvieran ustedes acá una brocha de pintura, si gustan, y la fueran pasando por toda la parte de la gráfica que tiene, vaya, que está despegada del eje, pues, entre un eje y la gráfica de la velocidad, por ejemplo, es decir, si ustedes le dan play y empiezan a pintar todo esto, y luego se dan stop en algún punto, en algún momento del tiempo, si gustan un T1, si ustedes desde que el tiempo empieza, desde que vale 0 y hasta T1, pintan toda el área bajo la función, es decir, toda la que describe, la figura geométrica que se describe entre la función y los ejes, vamos a obtener cierta área, ¿no? Esta área la podemos calcular muy fácilmente, ¿no? Ustedes saben que la área de un rectángulo es base por altura. La base
Si empezamos en cero, ay, perdón, y acabamos en T1, ¿no? Va a ser este ancho, pues, de este tiempo, si gustan verlo de esa forma, ¿no? Lo que valga este lado de acá, este lado de acá, va a ser la base, ¿no? Si gustan lo podemos decir, base por altura. Y luego este lado va de 0 a T1, entonces mide T1, ¿no? Y la altura de esta función va a ser justamente cuánto vale, ¿sí? ¿Cuánto vale la velocidad en este punto? Que habíamos dicho que era v0, ¿no? Esa es la altura, porque es que tan inclinado está esta área desde el origen, ¿no? Desde esta parte de acá. Entonces, el área de ese rectangulito va a ser la base por la altura, que va a ser este tiempo, por la velocidad inicial que teníamos, ¿sí? Y bueno, eso es interesante, porque nos permite ver cómo va creciendo esta área que nosotros ahorita no lo estamos viendo como algo geométrico, pero que bueno, nos va a depender del tiempo, ¿no? Y en general, si escogiéramos otra ubicación del tiempo, por ejemplo acá, tendría más o menos la misma forma, ¿no? Pero cambiando la coordenada de tiempo. Si esta se llama T2, entonces el área de ese triángulo más grande sería T2, ¿no? La base, perdón, sería T2, pero la fórmula para el área nos quedaría igual. Base por altura, que va a ser este tiempo T2 por la velocidad inicial, ¿no? A fin de cuentas, lo único que estamos haciendo es calcular el área de este rectángulo. En general, si nosotros, bueno, si esto lo dejo aquí, consideramos el área en cualquier parte del tiempo, en cualquier instante t, esa área va a ser la base por la altura, la base ya vimos que era t, y la altura va a ser v0, ¿no? Entonces, en general, el área de ese rectángulo va a ser v0 por el tiempo, ¿no? En este caso en que tenemos aceleración constante. Hasta ahí vamos bien. No está muy abstractoso el tema. ¿Tiene alguna duda? Porque dicen que todo bien, los demás. Ahí sí me interesa que me digan si sí está bien o si no está bien, porque es un, vaya, es un poquito abstracto esto. Y lo vamos a estar ocupando muchísimo, entonces pues es importante que quede bien asentado. ¿Sí? Los demás. Bueno, ya dijeron tres que bien. Me parece que es apropiado. Pero bueno, entonces prosigamos. Entonces aquí vimos que podíamos encontrar esta área debajo de la función que hace la función después y que podíamos ver que medía hacia algo, ¿no? Podemos encontrar una fórmula para encontrar esta área, ¿sí? Y aquí quiero que vean que esta área no está desprovista de significado. Si ustedes hacen el análisis dimensional de esta cosa, que de hecho me gustaría hacerlo si gustan con más cuidado hasta abajo, y a ver, vamos a ver cómo lo ponemos para que se vea bonito, ¿sí? Si gustan lo ponemos aquí como un punto extra. Estamos viendo velocidad, ¿no? Bueno, posición. No, pero estamos trabajando con aceleración. Disculpa. Velocidad a partir de aceleración, ¿no? O lo que es lo mismo, velocidad, posición a partir de velocidad, ¿no? Lo único que estamos viendo es cómo obtener la cantidad original, una función, la velocidad, estamos viendo que es una función, y la estamos calculando a partir de su derivada, que esta va a ser la aceleración, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo cómo conseguir una función matemática, una expresión matemática, pues, a partir de saber su inclinación en distintas partes del tiempo. Es decir, si nosotros sabemos que en este cacho va para allá, para arriba, en otro cacho va para abajo, en otro cacho va para abajo, en otro cacho va más para arriba,
Es decir, si nosotros sabemos cosas como esta, ¿no? Que en alguna parte de la gráfica, sí, la gráfica de la función se parece mucho a unas rectas. A nosotros nos gustaría poder discernir la función original. Mientras más puntos conozcamos en los que la función se parece a estas rectas, mejor la vamos a poder dibujar, ¿no? Aquí, grosso modo, la función haría algo aproximadamente así, ¿no? Pegándose a las rectas que estamos considerando en algunas partes y cambiando en otras. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo, lo que queremos deducir, ¿sí? Entonces, bueno, para eso y con la intención de sacarlo un poquito más matemáticamente, más analíticamente, aquí está la aceleración, aquí está la velocidad, perdón, tiempo en las dos, velocidad acá, aceleración acá, aceleración habíamos quedado nula, y, perdón, no nula, y la velocidad suponiendo que partiera del origen, ¿no? Sí. Bueno, no, perdón, estamos considerando dos casos. Si me gustan, de hecho, vamos a partirlos acá. ¿Sí? Nada más para ver como la comparación. En el caso de que la aceleración fuera cero, la velocidad va a ser constante, ¿no? Cierto valor, v cero. Entonces, si nosotros vamos poniéndole play a esta película, vamos a ver que el área de este rectangulito hasta cierto tiempo t, el área va a ser v0 por t, ¿no? Y esta cuestión de aquí va a depender del tiempo, ¿no? Y el área de esta función se calcula fácilmente, ¿no? Hasta ahí creo que vamos bien. Aumenta de manera bastante sencilla, si gustan verlo así. Ahora, cuando tenemos una aceleración distinta de cero, si gustan a cero, entonces la gráfica de la función, dijimos que se va a ver como una línea recta, que por simplicidad de momento vamos a considerarla como que pasa por el origen. Y si hacemos el mismo análisis, quiero que noten algo. Al principio casi no crece. Este rectangulito de aquí es muy pequeño. Sin embargo, el tamaño de los triangulitos se va haciendo cada vez más grande. Es decir, va creciendo. Dicho de otra manera, el incremento que tiene la función va creciendo. El tamaño de cada uno de estos rectangulitos, que aquí son más bien como trapezoides, va aumentando. Ese cambio va creciendo, el cambio va cambiando, por así decirlo. Se va haciendo más grande conforme pasa el tiempo. Se gustan contrastantes. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? ¿Sí? Quiero que vean ahorita que también nosotros podemos calcular la dependencia de esta área con el tiempo. Nada más que vamos a tener una situación un tanto distinta. ¿Sí? Ahorita me gustaría que intentáramos el mismo ejercicio, es decir, calcular el área de este V0. Vamos a tener otra cantidad y vamos a tener otra cantidad porque la velocidad ya no va a ser constante. Entonces ahí me interesaría que ustedes me dijeran, ¿cómo puedo saber cuánto vale la velocidad en este punto? ¿Sí? Si gustan este punto, le llamamos el punto 1. Entonces aquí me gustaría saber cuánto vale esta velocidad 1. ¿Sí? La pregunta aquí es cuánto vale V1. Y me gustaría que ustedes me respondieran esa pregunta. ¿Cómo le harían para calcular el valor de la función de velocidad en este punto? A partir de lo que vimos. Dice Vladimir que con funciones trigonométricas. Ok, ¿cómo le harías con funciones trigonométricas? Me interesa. Es una idea buena, en principio, pero ¿cómo le harías?
¿qué información tendrías que usar? ¿Qué función trigonométrica utilizarías? O también si alguien tiene otra idea, pues nos la comparten. Estaría muy bien. Dice Vladimir que la de la tangente. Va. Ok. Esa es una interpretación que también es conveniente tener en cuenta, ¿no? Nosotros habíamos dicho que la pendiente de esta recta era la derivada, ¿no? Y esa la conocemos, es decir, la pendiente de esa función en un punto dado va a ser constante, ¿no? Y que va a ser la aceleración, ¿no? Va a ser el A0. Y eso nos interesa justamente porque nosotros también sabemos que eso lo podemos ver como la tangente de este ángulo, ¿no? Si este ángulo llamamos teta, entonces esto lo podemos llamar la tangente de teta, ¿no? Ok, me gusta mucho el razonamiento que llevas, ¿va? Y luego, pues si gusta le continúo desde aquí. Podemos decir que la tangente va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Dicho de otra manera, esa tangente la podemos ver como el valor de la velocidad en este punto, porque consideramos que empezamos desde el origen con la velocidad nula, es decir, que en el origen la velocidad vale cero, ¿sí? Entonces, este tamaño de aquí, en efecto, va a ser el valor de la velocidad en ese punto. Entonces, si gustan, esa, esa tangente va a ser esta velocidad 1, que va a ser el cateto opuesto, este de acá, y el cateto adyacente, en ese tiempo, si gustan que llamamos T1, va a ser pues justamente eso, ¿no? La medida de T1, de 0 a T1, que pues es T1. Y ok, eso ya nos da información que podemos tener a partir del sistema, porque si ven, nosotros de aquí ya podemos despejar a V1, pues conocemos a A0. Entonces, si gustan, escribimos acá la igualdad, ¿no? Para que sea un poquito más fácil hacer el despeje. Nosotros llegamos a que la aceleración, y va a ser es la inclinación de esta gráfica, la tangente del ángulo, que podemos escribir así, y por tanto, despejando la V1, podemos decir que va a ser A0 por T1, ¿no? Nada más pasamos T1 del otro lado multiplicando. Y ok, esto nos dice cuánto vale la altura de la gráfica en ese punto, ¿sí? Y hasta ahí vamos todo bien. A partir de eso ya podemos calcular el área de ese ángulo, ¿sí? Si gusta. Aquí si gusta vamos a ponerlo con otro colorcito. Acá teníamos que el área era esto, ¿no? Que era el área de un rectángulo que va a ser base por altura. ¿Alguien se acuerda cuál era el área de un triángulo? La fórmula para el área de un triángulo. Base por altura entre dos. Va, me parece perfecto, ¿no? Entonces, en este caso en el que tenemos un triángulo, sabemos que el área va a estar dada por base por altura entre 2, ¿no? Ahora, la base sigue siendo la misma, sigue siendo el tiempo, en este caso T1. La altura es lo que acabamos de considerar, que va a ser la velocidad 1, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, A0 T1, y dividimos entre 2. Y el resultado nos queda A0 por T1 al cuadrado entre 2. Ahora, si han visto algo de cinemática, probablemente ya saben de dónde viene esta cosa, ¿no? De dónde sale, de qué cara tiene. Muchas veces no se ve de dónde sale, pero bueno, aquí se las presento. Tiene que ver justamente con la naturaleza geométrica del resultado. O al menos es una forma de interpretarlo. Pero bueno, aquí quiero llegar con todo esto porque me interesa que revisemos este tipo de temas.
Primero que nada, me gustaría que hiciéramos el análisis dimensional de esta expresión. Aquí yo les dije que es un área, ¿no? Pero esto nada más es un área hipotética, un área matemática, un área conceptual. Las dimensiones de esto no van a ser dimensiones de área, no van a ser longitud al cuadrado, metro cuadrado, porque esto no es un área real, no es un área física. Esto no son longitudes, esto es una velocidad y esto es un tiempo. Y cuando nosotros las multiplicamos no obtenemos dimensiones de área, sino, ahí me interesa que me digan, cuál va a ser la dimensión que obtenemos cuando multiplicamos estas dos cantidades para obtener el área. Dicho de otra manera, cuáles son las dimensiones de velocidad por tiempo. Ángel de Jesús dice metro por segundo cuadrado. ¿Seguro? Acá dice metro. Metro. Va, perfecto. ¿No? Si multiplicamos metro sobre segundo por segundo, se cancelan los segundos y nos queda que esto de aquí es una longitud. Y eso va a probar ser bastante útil porque a final de cuentas lo que estamos buscando es obtener una longitud, es decir, una expresión para la posición, ¿no? Entonces eso ya es bastante bueno, bastante útil, bastante... Se ve que vamos por buen camino, si gustan verlo así. Y ahora, de la misma forma, me gustaría que hicieran el análisis. ¿Cuáles son las dimensiones de esta cantidad de la aceleración por tiempo al cuadrado? Entre 2, pero el 2 es un número dimensional, entonces no vamos a afectar el resultado. ¿Cuáles son las dimensiones de aceleración por tiempo cuadrado? Dice metro por segundo, acá metro, sí, justamente metro, ¿no? Porque metro sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, es decir, por segundo cuadrado, se cancela el segundo cuadrado y nada más queda el metro, ¿no? Es decir, la longitud. Entonces, tanto esta cantidad que habíamos visto en el primer caso, como esta que vimos en el segundo, es una unidad de longitud, es una cantidad con dimensiones de longitud. Es decir, ambas de estas dos cantidades nos representan algo que en principio podría ser nuestra función de posición, ¿sí? Es decir, si nosotros encontramos una forma de expresar la función de área, entonces vamos a poder encontrar una forma de expresar la función de posición, al menos en principio. Y ese justamente es la médula espinal de lo que sería el cálculo integral. El cálculo integral lo que busca es encontrar el área debajo de las funciones, porque a partir de esa área podemos encontrar funciones que dependen de la que estamos considerando, ¿sí? Podemos regresar en este caminito que estamos viendo acá. Podemos pasar de aceleración a velocidad y de velocidad a posición, siempre y cuando conozcamos la forma correcta de calcular el área que tengamos debajo de la curva, siempre y cuando consideremos que tenemos que, eh, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que considerar, ¿no? Porque esto que hicimos, el análisis que les puse acá abajito, nada más valía cuando estábamos aquí en el origen, es decir, cuando la constante que nos acompañaba era cero. Ahorita si gustan vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos que la velocidad no empieza aquí en el origen, sino que empieza, por ejemplo, acá, en un punto un poco más arriba. Pero bueno, antes de considerar ese caso un poquito más complejo, me gustaría preguntarles, ¿alguien tiene alguna duda al respecto de lo que llevamos visto? Si se va sentando bien estos conceptitos. Dicen que todo bien. Bueno, por favor, les vamos a pedir que revisen este, unos links acá en YouTube, una playlist que se llama La esencia del cálculo, del triplo One Brown, ¿sí? Esa playlist contiene básicamente
tanto de manera integral como de manera diferencial, los dos caminos. Aquí, como bien dice, lo que van a ver ahí es qué se siente, lo que es inventar el cálculo, lo cual es bastante bonito. Y bueno, nada más como comentario en margen completa del curso. Si no, pues los primeros tres abarcan básicamente lo que hemos revisado en gran, hasta ahorita, o al menos lo que me interesa que tengan como intuición. Pero bueno, este curso tiene subtítulos, entonces si no se saben, vaya, el idioma, pues siempre pueden poner los subtítulos y ver más, ¿no? Entonces ahí nada más cuestión de que quieran, se los paso el link al rato. Sí, por favor, véanlos, porque ayuda a concretar muchos de los conceptos que vamos a estar utilizando, ¿sí? Y que son importantísimos a la hora de trabajar la física y en general las matemáticas. Pero bueno, continuando, ¿qué podíamos hacer cuando teníamos una situación un poco más compleja, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos que que viéramos creación, ¿no? Constantes. Y ahora, por ejemplo, que la velocidad ya no se comportara tan bonito, es decir, que no empezara en el origen, sino que ahora empezara, por ejemplo, por acá, ¿no? Más arriba de lo que estábamos considerando antes. En esta situación el problema va a ser el mismo. Para obtener la posición en términos de la velocidad, lo que vamos a tener que hacer es obtener justamente el área que vamos a tener debajo de esta curva, ¿no? Empezando desde el origen y viendo dónde terminamos. Entonces, bueno, aquí, si gustan, me voy a parar en algún momento del tiempo, por ejemplo aquí, que voy a llamar T1, ¿no? Y que voy a intentar subirme un tantito más arriba, ¿no? Y a ver a dónde llego, a qué punto llego, ¿no? Ahí, en algún punto que vamos a llamar V1, ¿no? Aquí, para resolver este tipo de problemas, tenemos que saber cuál va a ser la velocidad inicial. Si gustan, V0. Entonces, el problema que nos queda es encontrar esta área que tenemos aquí, de esta figura geométrica, que va a ser un cuadrilátero, nada más que, no, perdón, que va a ser un cuadrilátero un tanto irregular, aunque aquí tiene un ángulo recto, lo cual nos va a servir bastante. ¿A alguien se le ocurre cómo encontrar esta área de este cuadrilátero? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué se les ocurre? Esta integral, no marco ahorita. Bueno, es así pues, pero shh, usted no. Los demás, ¿a alguien se le ocurre cómo encontrar el área de este cuadrilátero de aquí? Dice Rodrigo que calculamos el área de un triángulo y la de un rectángulo. Ok, me gusta esa idea. ¿Te gustaría explicárnosla un poquito más? Si puedes abrir tu micrófono o si gustas seguir escribiendo. Ah, sí, sí se escucha. Sí, sí, sí. Ah, vale. Pues como el punto de intersección de la recta en la velocidad está en V0, ahí podremos, bueno, digamos, imaginar una línea que vaya hasta el punto T1. Entonces ahí ya se forma un triángulo. Bueno, más bien, no hacia T1, sino una línea recta, pero o sea, que se conecte con la unión de B1 y T1. Y entonces ahí se ¿Te forma parece que digamos que es una recta horizontal que pasa por acá? sí, una recta horizontal. Ujú. Y ya después eh, eh, bueno, ya quedan formadas las figuras y podemos calcular el área del rectángulo y del triángulo y los sumamos después. Ok, me gusta mucho la idea. Va, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver qué sale, ¿no? Ok, entonces nos dice que el área de la figura grandota va a ser el área de las dos figuras chiquitas, ¿no? Y justamente son las dos figuras que ya vimos cómo le calculábamos el área, ¿no? Más o menos. Nada más tenemos que ver cómo le hacemos. Entonces, aquí vamos a tener que el área del rectángulo, AR del rectángulo, pues va a ser base por altura, ¿no? Eso ya lo sabíamos y continuamos. La base, pues va a ser T1 nuevamente. Y la altura
va a ser justamente esto que tenemos acá, esta coordenada aquí, que va a valer V0, ¿no? Porque es justamente qué tan alto está por encima del eje. Entonces, va a ser T1 por V0, ¿no? Hasta ahí creo que no hay mayor inconveniente. Y por otro lado, el área del triángulo entre dos, ¿no? La base, si me permiten ver, va a ser la misma que la del rectángulo, porque si ven, comparten el principio y comparten el final, al menos en cuanto a la coordenada horizontal respecta. Es decir, este de aquí, toda esta parte de acá va a ser la base del triángulo rectángulo que estamos viendo aquí, porque por construcción, esta recta que tenemos acá es horizontal, mientras que esta que tenemos acá es vertical, de tal forma que estas dos son perpendiculares entre sí, ¿no? Entonces podemos afirmar que esta de aquí es una base del triángulo, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos que podemos considerar que la base va a ser T1, ¿no? Y por otro lado, déjenme lo pongo en el color apropiado, T1. Y lo único que nos hace falta encontrar es cuánto vale la altura, es decir, esta distancia, bueno, no distancia pues, pero esta diferencia de velocidades que tenemos acá, que si ven, la podemos escribir como V1 menos V0, ¿sí? Justamente porque es esta diferencia entre las velocidades. Cuando tenemos algo que no empieza en el origen, tenemos que considerar las diferencias entre las dos cantidades para poder encontrar esta área, si gustan decirlo así. Entonces, bueno, ya vimos que tenemos esta que va a ser el área del rectángulo, y esta que va a ser el área del triángulo, y ahora sí, las podemos sumar, ¿no? Entonces, si gustan, el área total va a ser la suma de estas dos, es decir, T1 por V0 más un medio de T1 por V1 menos V0, ¿no? Y eso si gustan, lo podemos simplificar, ¿no? Podemos factorizar el T1 y expandir la expresión. Entonces, bueno, vámonos por cachitos. Tenemos T1 en ambas. Ahora, por un lado, T1 está multiplicando a V0, ¿no? Del otro lado, está sumando este un medio 1, ¿no? Está multiplicando a V1 y a menos V0, ¿no? El 1 medio multiplica tanto a V1 como a V0. Entonces nos queda algo así. Y si seguimos expandiendo, esto nos queda como T1 por V0, 1 menos un medio, nos queda justamente un medio, ¿no? Espero que estén de acuerdo. Un medio de V0 más un medio de V1. Es decir, nos queda V0 más V1 entre 2. Y esto multiplicando a T1, ¿no? Y para trabajar con movimiento con aceleración constante, que nos permite encontrar el cambio en posición entre dos instantes determinados. Y aquí quiero que vean esta expresión porque tiene una forma bastante bonita, bastante peculiar. Porque si ven, esto de aquí se ve mucho como un promedio. Y eso tiene que ver con la relación que tenemos entre las cantidades. No nos vamos a meter mucho en esto, pero bueno, es una de las propiedades que tiene esta función por ser lineal. Entonces, esto de aquí es como si multiplicáramos a la velocidad promedio entre estas dos, que sería más o menos esta, y eso lo multiplicáramos por el tiempo total, es decir, por la base. Es decir, el área de eso es equivalente al área de esta otra cosa que estamos considerando acá abajo, ¿no? Como un rectangulito que nos representa lo mismo, ¿no? Bueno, la velocidad, lo que tendría si mantuviera la velocidad promedio durante ese intervalo. Es otra forma de interpretarlo, pero bueno, también ahí los, se los dejo, ¿sí? Y
Y bueno, entonces ahí ya tenemos eso. Entonces, si gustan, vamos a ir completando nuestro formulario de cinemática, ¿sí? Ahora, este cambio en la posición, si gustan, lo llamamos como delta X. También lo podemos ver como justamente eso que habíamos visto ahí, ¿no? V0 más V1 entre 2 por el tiempo, ¿no? Ahora, una cuestión importante ahí, ese tiene que ser el cambio en el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí estamos considerando el cambio entre estas dos posiciones. Cuando estaba aquí, por ejemplo, si con nosotros dos puntos, llámense si gustan, este de aquí y este de acá. Podemos repetir el mismo análisis y espero que me crean que vamos a tener la misma forma. Sin embargo, lo que tendríamos ahí es que vamos a tener una diferente base del sistema, porque vamos a estar trabajando con una figurita pues de tamaño diferente. Entonces también es diferencias de tiempo. Pero bueno, bien. Y por último, eh, ¿cómo, se acuerdan cómo expresábamos a esta, bueno, mejor les pregunto así, ¿cómo podemos expresar esto de forma que no consideremos nada más a V1? Es decir, suponiendo que no conocemos V1, pero conocemos V0 y la aceleración, ¿cómo podremos reescribir esta fórmula? ¿Sí? Eso es lo que me gustaría preguntarles. ¿Cómo la reescribimos sin considerar V1? Dicho de otra manera, me gustaría que sustituyeran V1 por otra cantidad y que me dijeran cuál va a ser esa cantidad. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Términos de posición o de aceleración? Mm, La cuestión es que justamente estamos intentando encontrar bueno, pues encontrar la posición, ¿no? Entonces, sí, preferentemente que fuera en términos de la aceleración, ¿no? A partir de lo que ya hemos visto. Dice René que lo podemos ver como AT, ¿no? Y eso tiene su razón de ser, en efecto, pero hay un pequeño detalle. Si ustedes recuerdan, eso es lo que teníamos acá, ¿no? Cuando empezábamos en el origen, que podíamos considerar la velocidad en un punto determinado, justamente como este producto, ¿no? La aceleración por el tiempo, es decir, cuánto subimos a partir del origen, a partir del cero. Sin embargo, aquí no estamos empezando en el cero. Entonces nos hace falta añadirle una pequeña cantidad a esa expresión, de tal manera que sí nos pueda representar cuánto vale V1 en esta situación, ¿sí? Porque si no, lo único que me está diciendo es cuánto vale este cambio, es decir, la segunda parte de la figura, pues, ¿no? Dice Rodrigo que lo sustituimos por V0 más AT, va, eso me gusta, justamente, ¿no? Tenemos que agregarle esta distancia que tiene arriba del eje para que podamos obtener el valor completo, es decir, para que no nos quedemos abajo de lo que teníamos que estar. Entonces, bueno, nos dicen que podemos ver que V1 va a ser V0 más A1, pues sí, A0, si gustan, por T1, ¿no? Y esto, si lo quieren ver, lo podemos checar de acá, porque la velocidad va a ser V0 más A, la aceleración, por el tiempo. Entonces, bueno, lo único que hicimos fue sustituir ahí, ¿no? Si me disculpan y para simplificar notación, nada más le voy a poner a la aceleración y ya, que lo demás sí lo estamos usando más consistentemente, ¿no? Poniéndole T1. Bueno, entonces, lo único que me gustaría hacer justamente para hacer esto es sustituir